Hola, muy buenos días a todos en Argentina y Panamá y muy buenas tardes en España. En una jornada muy especial les doy la bienvenida a la reunión de la Comisión de Finanzas y Negocios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y en esta oportunidad con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio de España en Panamá. A raíz de la pandemia que está sufriendo el mundo desde hace más de 2 años, todos nosotros tuvimos que familiarizarnos con las diferentes plataformas de comunicación a distancia y gracias a ello hoy podemos estar participando de un evento simultáneamente, los socios de Argentina, los socios de Panamá y desde España los oradores, algo muy difícil de lograr antes de llegar el virus COVID-19. Es oportuno señalar que ambas cámaras de comercio son instituciones centenarias, ya que la Argentina este mes ha cumplido 135 años y la de Panamá el año que viene cumplirá los 100. Las cámaras de comercio dentro de España son más de 80 y en el exterior están presentes en más de 40 países en Europa, América, Asia y África, algunos tan lejanos de los nuestros como China, Corea, Emiratos Árabes, Filipinas, India, Japón, Sudáfrica, Senegal y Taiwán. Todas ellas constituyen una red global que prestan servicios a las empresas en diferentes áreas de actividad, como promoción exterior, misiones comerciales, información, asesoramiento, apoyo logístico, cursos y seminarios, gestión de proyectos, etc. No hay cámaras españolas en Rusia ni en Ucrania, países en guerra desde el mes de febrero, que están diariamente en todos los portales de noticias. Hacemos votos para que cuanto antes se termine este conflicto y sus terribles consecuencias sociales, políticas y económicas para el mundo. En cuanto a inversiones, recordar que España sigue siendo el principal inversor europeo y el segundo inversor internacional en la Argentina, con una inversión bruta directa histórica de 40.289 millones de euros, como consta en el sitio oficial Data Invest de España, que refleja el compromiso del empresariado español con la Argentina. Son inversiones de carácter estratégico que están por encima de situaciones coyunturales y no son inversiones exploratorias ni especulativas. Las empresas españolas no cerraron ante situaciones difíciles, sino que siguen trabajando para mantener su mercado, fomentar el empleo, contribuir a la recaudación fiscal y reducir la pobreza. Pero aquí es oportuno señalar que si bien la Argentina, con el volumen de inversión española recibida, es el sexto país del mundo y el tercero de América Latina en importancia, no ocurre lo mismo a la inversa, ya que nuestro país está muy atrás considerando la inversión extranjera en España. En cambio, Panamá tiene una posición mucho más equilibrada como receptor e inversor en España, si bien con un volumen mucho más reducido acorde a la dimensión del país. Justamente con la realización del presente encuentro, estamos respondiendo a muchas consultas de nuestros asociados y así queremos incentivar a los emprendedores y empresarios argentinos para aumentar las inversiones en España. Para ello fue fundamental el rol de la licenciada Liliana Funes, histórica colaboradora de esta Comisión de Finanzas y Negocios, que de hace unos cuantos años está radicada en Panamá y que ha coordinado con el director regional Diego Tomasino la participación de los profesionales de Cassini Asociados Jordi Rovira Esteve y Julio Rocafur Rodríguez, de amplia experiencia en el tema de inversiones extranjeras en España, y a quienes Diego presentará luego de mi introducción. También nos dirigirá unas breves palabras Carolina Cárdenas García, secretaria general de la Cámara Española de Panamá, quien juntamente con Sergio Buenaga de Relaciones Institucionales SECRA han estado resolviendo los innumerables detalles para responder los requerimientos tecnológicos y camerales para un normal desarrollo de este evento. Como es habitual, nuestro agradecimiento entonces a las empresas y socios de la Cámara que hacen posible encuentros como este, al presidente de la Cámara de Argentina, don Guillermo Ambrogi, y en este caso también al presidente de la Cámara de Panamá, don Félix Gómez Pérez. Entonces ahora le paso la palabra a Carolina, que brevemente nos contará de la Cámara panameña, y a continuación Diego,
presentará a los oradores. Finalmente, y finalizadas las exposiciones, yo voy a formular las preguntas que ustedes podrán ir haciendo a través del chat, como bien les comentaba Sergio. Carolina, adelante. Buenos días a todos. Lo primero, bueno, desde la Cámara de Comercio de Panamá estamos muy agradecidos porque nos hayáis dado la oportunidad de formar parte de este webinar, que nos parece súper interesante. Unas breves palabras sobre la Cámara de Panamá. Como bien decía Guillermo, fue fundada en el año 1923. El año que viene estaremos cumpliendo 100 años. Su organizador principal fue el señor Conde de San Simón, que en ese momento era el cónsul honorario de España en Panamá. Por Real Decreto del 4 de agosto de 1924, la Cámara de España pasó a ocupar parte del suntuoso edificio que el gobierno español había hecho construir con motivo de la exposición de Panamá, y estaba situado o está ahora mismo en la antigua plaza de Cervantes, y que ahora es sede de la Embajada de España. En el año 1992, para la gente que está en Panamá, la Cámara muda su sede a la Avenida Balboa, y en el 2019 al PH o Barrio 60, que es donde estamos en estos momentos. Desde esa fecha hasta el momento presente, la Cámara de España se ha distinguido a través de los años por su intenso trabajo en pro del incremento de las relaciones comerciales bilaterales entre España y Panamá. Es una entidad sin fines de lucro que pretende ser una referencia de apoyo internacional de la economía y de las empresas españolas en el país de Panamá, ¿no? Actualmente la Cámara tiene 77 socios que abarcan la mayoría de los sectores de la economía, como alimentación y bebidas, comercio, banca y finanzas, construcción inmobiliaria, industrias, energía, agua, publicidad, salud y químicos, educación, servicios profesionales, tecnologías de información, hotelería, restauración y turismo y transporte. O sea que más o menos tenemos socios de prácticamente todos los sectores. Como bien decía Guillermo, el presidente de la Cámara es el señor Félix y yo la directora ejecutiva. Y además contamos con el respaldo de la Embajada de España, que está representada en la persona del excelentísimo señor don Francisco Javier Pagalday, y de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, representada en la persona de don Sergio Vela Ortiz, con los que trabajamos estrechamente y prácticamente a diario. Y bueno, esas son las principales pinceladas de la Cámara Oficial Española de Comercio en Panamá, y estamos aquí para cualquier persona radicada en Panamá o cualquier empresa que necesite de nuestros servicios en este país. Muchas gracias, Carolina. Entonces ahora Diego nos va a hacer la introducción oficial de los profesionales de Cassini Asociados. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que estoy muy contento de estar acá, de participar en este evento. Y sobre todo, como vos decías, Guillermo, siempre creo que España fue clave para el tema de inversiones, tanto de un lado de Latinoamérica como del otro. Entonces, esta relación es recíproca. Yo tuve la oportunidad de vivir casi 10 años en Panamá, donde conocí a Liliana, y abrir la sucursal de Cassini en Panamá, así que tengo mucha experiencia en temas de empresas en ese país. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de Panamá, venimos a hablar de España, así que voy a compartir la presentación, contarles un poquito de Cassini y sobre todo a las personas que se conectan y que después vean este video, contarles cuáles son los primeros pasos que hay que hacer, lo que hay que averiguar, con quién hay que hablar para empezar una empresa en España, ¿no? Sobre todo que cada vez hay más países latinoamericanos que buscan ampliar sus horizontes en temas de inversiones. Entonces, para quienes no nos conocen, Cassini Asociados es una firma que nació hace casi 20 años en Argentina, y yo tuve la oportunidad de abrir la primera sucursal en Panamá en el 2010, y a poquito fuimos abriendo en otros países hasta que hace un par de años llegamos a Madrid, donde conocimos a Julio y a Jordi, que ahora los voy a presentar, y también comentarles que somos parte de una red internacional. Es decir, no solo estamos en 6 países con sucursales propias, sino que al ser parte de Santa Fe Associates, tenemos partners en todos los países, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. Así que a las empresas latinoamericanas, argentinas, panameñas, las podemos acompañar en su crecimiento, no solo en España, sino en toda la región. Y ahora, como no me vienen a escuchar a mí, sino a los profesionales de este tema, quiero presentarles a Julio Rocaful, que es el socio del departamento mercantil de Cassini España.
y a Jordi Rivera, que es el socio del Departamento Fiscal. Así que para que sepan un poquito, Julio nos va a estar comentando cuál es el paso a paso de crear una sociedad y una cuenta bancaria, ¿no?, en España, y Jordi nos va a estar comentando algunas ventajas fiscales de empezar con este proceso. Así que, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a Julio para que arranque un poquito con este temario que tenemos para el día de hoy. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos y gracias a ambas cámaras por la invitación y la oportunidad de poder exponer en esta webinar brevemente y de la manera más práctica posible la manera para invertir y constituir compañías en España. Vamos a empezar hablando de los tipos de sociedades mercantiles que hay en España, existentes en España. Esta es la diapositiva, digo. Tenemos básicamente dos, las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Las diferencias principales están en parte de otras, pero la más llamativa está en el capital social de cada una de ellas. Las sociedades limitadas tienen un capital mínimo de 3.000 euros y las sociedades anónimas de 60.000 euros, que tampoco hay que desembolsar de golpe, sino que se puede hacer 25% al principio y el resto luego poco a poco. Pero, ¿por qué elegir la sociedad limitada o la sociedad anónima? Bueno, hoy día las sociedades limitadas son las más habituales. El 90% de las compañías que se constituyen en España son sociedades limitadas y además, al contrario que antes, en donde las sociedades anónimas daban una apariencia de empresa más grande y a nivel comercial, bancario, etcétera, parecía que tenía una utilidad mejor tener una sociedad anónima. Hoy día la verdad es que las sociedades limitadas son las más habituales, pueden tener el capital social que queramos vía capital social vía aportación dineraria por parte de los socios. Como digo, son las más habituales y además son las más fáciles de manejar. Las modificaciones estatutarias y demás no requieren ningún tipo de publicación en boletines ni en diarios oficiales y por lo tanto son las más operativas y las más fáciles además de constituir y las que más se usan. En cuanto a particularidades que deben tener en cuenta es que cabe la posibilidad de que las sociedades sean unipersonales, es decir, que estén participadas por un único socio y además no se necesita porcentaje alguno de socio local, es decir, pueden estar participadas al 100% por una matriz extranjera o por inversores personas físicas extranjeras. No es necesario que haya un mínimo de capital, digamos, español. La manera en que se deben constituir, habrá que elegir unos nombres. En virtud de esos nombres, el Registro Mercantil Central otorgará en primer lugar el nombre de la compañía y luego, a través de los diferentes registros, tendrán un domicilio. En este caso, dependerá del registro provincial, es decir, si vamos a constituir una sociedad en Sevilla, se inscribirá en el registro provincial, el registro mercantil provincial de Sevilla, y ahí es donde tendrá que tener su domicilio social. Lo mismo en Madrid, lo mismo en Barcelona, lo mismo en Vigo, en cualquier otra ciudad del territorio español. El domicilio puede ser un local específico y afecto a la actividad, o también cabe la posibilidad de que haya un domicilio, digamos, virtual en un despacho profesional o en alguna oficina virtual que se dedica a domiciliar sociedades, etcétera, etcétera. Principales diferencias entre ambas, como digo, capital social, sobre todo, más fácil manejo el de la sociedad limitada, y luego hay algunos requisitos, por ejemplo, las sociedades para poder estar en el mercado de valores, digamos, para cotizar en bolsa se necesita que sea una sociedad anónima, pero fuera de esto, lo más habitual, como digo, es la sociedad limitada.
Cabe la posibilidad en las sociedades limitadas, además, de no realizar el desembolso de capital social. De estos 3.000 euros mínimos, cabe la posibilidad de constituirla sin necesidad siquiera de realizar el desembolso, lo cual se sustituye por una declaración responsable por parte de los socios en la propia escritura de constitución de cara a terceros acreedores de la compañía. A continuación pasamos a la diapositiva, el poder notarial. En este tema del poder notarial lo que queremos hacer hincapié es que se puede constituir una compañía española por parte de inversores extranjeros a través de un poder notarial. Y además es lo habitual. Nosotros solemos constituir compañías en donde remitimos el poder al cliente en el país en el que se encuentre, bien sea Argentina, Panamá, Chile o cualquier estado de la Unión Europea. El poder se eleva público en una notaría del país de origen y se nos remite a nosotros debidamente apostillado. Con el poder nosotros podemos hacer absolutamente todo. Podemos reservar los nombres, constituir la compañía ante el notario, proceder al registro de la misma, nombrar administradores, socios, etc. Los estatutos de la compañía, podemos hacerlo todo a través del poder sin necesidad de desplazamiento de los inversores a territorio español. Siguiente diapositiva, hablaremos del NIE y el NIF. El NIE y el NIF son dos requisitos. En primer lugar, el NIE es un requisito que en España se requiere para cualquier transacción realizada por no residentes en España. Y digo no residentes porque da lo mismo que tengamos pasaporte español si el DNI, el documento nacional de identidad, no está debidamente actualizado o está caducado, vamos a necesitar de un NIE, es decir, un número de identificación de extranjero. El número de identificación de extranjero es algo que a efectos fiscales se nos va a exigir siempre, es decir, a los inversores que vengan a territorio español se les va a exigir siempre para realizar cualquier tipo de transacción y no da derecho alguno en temas de residencia. Aunque es número de identificación de extranjero, es un número que se usa nada más que por requisitos de la Agencia Tributaria Española. No es un número que dé derecho a obtener residencia en el territorio español de ningún tipo. Además del NIE, tenemos el NIF, que es, pues bueno, el NIF es un número de identificación de extranjero. El NIF se refiere más para compañías, personas jurídicas, y es algo que necesitaremos obtener cuando vayamos a realizar vayamos a constituir una compañía española participada por una matriz extranjera. En este caso, la matriz extranjera es necesario que obtenga un NIF para poder ser socia de la compañía española. Estos ambos números, tanto el NIE como el NIF, se pueden obtener también en el consulado español del país de origen del inversor, que si fuera, por ejemplo, Argentina, pues la compañía que quiera constituir una filial en España puede obtener tanto los NIEs de los futuros administradores de la compañía española como el NIF de la matriz extranjera, que va a ser titular del 100% de las acciones de la filial española, se puede obtener en el consulado español del país de origen, en este caso, por ejemplo, de Argentina. Es verdad que los consulados funcionan bastante mal y a través del poder que hemos mencionado antes, nosotros podemos obtener las citas aquí para hacerlo en los organismos destinados para ello con bastante más rapidez que si se hacen en el consulado español del país de origen. Siguiente diapositiva, tenemos los requisitos para obtener el NIF de matrices de compañías extranjeras que quieran constituir una filial en España. Pues necesitaremos, que es lo que siempre tenemos que pedir porque es lo que nos exige la Agencia Tributaria Española, un certificado de la compañía expedido, de la matriz, expedido por el registro mercantil de origen, los estatutos de la empresa, documento, todo ello debe estar legalizado con la apostilla de La Haya, y en el caso que fueran países con otro idioma diferente al español, pues necesitamos una traducción jurada. En el caso de Latinoamérica no es necesario,
el certificado de la compañía expedido por el registro mercantil del país de origen tiene que explicar, pues dar fe un poco de la existencia real de esa empresa, es decir, quién es, en qué domicilio está, cuál es su número de identificación fiscal, etcétera, etcétera. Los estatutos de la compañía, pues los estatutos de la compañía se requieren normalmente cuando vamos a constituir aquí una filial y en el caso de que el órgano de administración de la matriz sean, por ejemplo, 2 personas, pues necesitamos poder cotejar que los estatutos permiten al órgano de administración de la matriz tomar las decisiones pertinentes para poder constituir una filial española. Y como digo, todos los documentos deben estar legalizados con la apostilla de La Haya y, bueno, en este caso sería Latinoamérica, no se necesita traducción jurada, pero si fuera de otro país con un idioma diferente al español, necesitaríamos la traducción jurada. En cuanto a los estatutos sociales, pues esto es algo bastante similar en la mayoría de los países también latinoamericanos. Generalmente se puede incluir, aparte de esto que vamos a mencionar ahora, que es el nombre corporativo, objeto social, dirección registrada, participación en capital, órgano de dirección y remuneración. Aparte de todo esto, podemos incluir algunos otros artículos dentro de los estatutos, siempre y cuando los cuales no sean contrarios a la ley española. Como por ejemplo, se puede introducir otros aspectos como la duración de la empresa. En España normalmente las empresas tienen una duración que coincide con el año natural, pero es posible que, por ejemplo, la duración de la empresa esté, normalmente es indefinida, pero puede ser que tenga una duración de 3, 4, 5 años. El periodo en el que empieza cada año de la compañía normalmente coincide con el año natural, pero puede ser que empiece la empresa empieza sus operaciones el 1 de marzo y concluya el 28 de febrero. Se puede hacer así también. Se pueden incluir restricciones en caso de transmisión de acciones o participaciones, es decir, no se tiene por qué seguir el modelo estándar del Código de la Ley de Sociedades de Capital Español, sino que en virtud del cual las acciones pueden ser transmitidas única y exclusivamente teniendo en cuenta su valor contable de las mismas, sino que podemos establecer otro tipo de requisitos que limiten más aún la transmisión de las acciones o de las participaciones sociales. En cuanto a la escritura notarial, una vez que se ha elevado a público los estatutos, se procede a realizar la sociedad ya quedaría constituida. Más o menos esto desde que se constituye ante notario hasta que queda definitivamente inscrita en el registro suele tardar aproximadamente unos 20 días, si bien es cierto que nosotros, Cassin tiene un procedimiento online en virtud del cual en 3-4 días, desde la firma en notaría, podemos tener la compañía debidamente inscrita en el registro mercantil que corresponda. Luego hay otro, para el caso de constitución de compañías por inversores extranjeros, una vez que ya se ha constituido, hay que proceder a hacer una declaración que se llama la declaración de inversión extranjera, un requisito tanto para personas físicas como jurídicas, no residentes que realicen inversiones en sociedades españolas y que no coticen en bolsa. Esta declaración se debe adjuntar a la escritura de constitución de la compañía y se debe llevar al registro. No hay que pagar absolutamente nada, es sencillamente una declaración informativa, pero si no la hacemos y la aportamos, pues no nos calificarían la inscripción en el registro mercantil como correcta. Y finalmente, bueno, comentar que muchas de las empresas o muchos de los inversores que vienen a constituir empresas en territorio español lo hacen para tener una puerta de entrada al resto de países de la Unión. Esto está muy bien, pero es muy útil si además del NIF, tanto el provisional que nos dan para la compañía, la NIUCO española, tanto el NIF provisional al principio y luego definitivo,
obtenemos un número fiscal de la compañía y el VAT europeo. ¿Esto qué es? Pues que si estamos dentro del registro en el censo del BIES, podemos obtener un número europeo en virtud del cual podremos facturar a otros países de la Unión sin IVA, lo cual es muy útil en el día a día del comercio entre los diferentes países de la Unión. Para la obtención del VAT o para poder entrar en el BIES es necesario tener un local concreto, es decir, no vale que tengamos un domicilio o que la compañía, la NIUCO, esté domiciliada en un despacho de abogados o en un domicilio virtual. Es necesario que tengamos un local específico en donde dos funcionarios de la Agencia Tributaria Española se personarán y tendrán que hablar con un administrador de la compañía en donde les requerirán determinada información, les dirá qué actividad está desarrollando, etcétera, etcétera. No tiene mayor problema ni mayor complicación, pero es necesario tener un local efectivo afecto a la actividad para conseguir ingresar o para conseguir estar en el BIES y para obtener un VAT de la Unión Europea. Y me parece, no sé si tenemos alguna... sí, el tema de la cuenta bancaria. Para terminar, a ver, hemos dicho antes que los desembolsos de las sociedades limitadas, en el caso de las limitadas son 3.000 euros el capital mínimo, en el caso de las sociedades anónimas 60.000 euros. En el caso de las sociedades limitadas, si bien es cierto que al principio no es necesario hacer el desembolso del capital, lo cierto es que en algún momento tendremos que tener una cuenta bancaria para operar. Este es el único requisito que en muchos casos es necesario que haya un desplazamiento de los administradores de la NIUCO española para poder realizar la apertura de la cuenta bancaria. Esto es por los protocolos de blanqueo de capitales de los bancos. Antes esto no era necesario. Ahora, en muchos casos, los bancos requieren el desplazamiento de los administradores extranjeros o no residentes de la NIUCO española a fin de poder mantener una entrevista con ellos y realizar la apertura de la cuenta bancaria. Es verdad que nosotros últimamente estamos consiguiendo realizar bastantes aperturas de cuenta bancaria a través de entrevistas online, pero no es la habitual. Con muchas entidades bancarias es bastante complicado. Y finalmente comentar que hay otra declaración de identificación que es la titularidad real. La titularidad real es algo que deben tener todas las compañías y, de hecho, me parece que también está en bastantes otros países, al menos de la Unión Europea. Es una escritura de titularidad real en la cual se han de reflejar aquellos socios que tienen más de un 25% del capital en la compañía. Y los bancos normalmente siempre nos van a pedir esta escritura de titularidad real. Con esto, Diego, acabaríamos la parte, ir un poquito rápido para tener luego tiempo a realizar algunas preguntas. Con esto acabaríamos la parte de constitución de sociedades y ahora mi socio y compañero Jordi Rovira, socio del área de fiscal de Casino España, les hablará de las EDB y la casuística y las características principales de este tipo de compañías que muchos de los inversores extranjeros vienen demandando. Perfecto, Julio. Muchas gracias. Bueno, recuerden que pueden ir dejando las preguntas también en el chat, tanto para Julio como para Jordi, y después al final de las presentaciones las vamos a estar respondiendo. Así que, Jordi, bienvenido también para explicar la parte fiscal de las famosas EDB. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, buenos días. Como bien decía don Guillermo, maravillosa tecnología cuando funciona, pero maravillosa tecnología en cualquier caso. Reiterar mi agradecimiento a las cámaras por hacer que esto sea posible, a Diego por tener tan buena energía y a Julio por, es cierto que la exposición ha sido escueta, corta, pero todo lo imprescindible ha sido explicado y en definitiva esto se trata de que la gente perciba y vea
que no es tan complejo iniciar un proceso de internacionalización de su actividad y que siempre hay profesionales con los que puede compartir esas inquietudes y le ayudará en todo lo que sea necesario. Y si bien es cierto todo lo que he dicho hasta ahora, también es cierto que existe en el mundo en el que vivimos algo que se denomina los impuestos. En mi caso, soy especialista en derecho fiscal, por tanto, siempre lo debemos tener en consideración, y yo lo tengo evidentemente en esa senda. Cuando nos planteamos, o cuando alguien se plantea esa entre comillas, aventura de internacionalizar su negocio, siempre debe tener evidentemente en consideración la parte fiscal, sin duda, porque hacer las cosas de una manera o hacerlas de otra va a tener un resultado económico distinto. Por eso Julio decía antes, entre otras cosas, en su exposición, España puede ser la puerta para Europa, ¿cierto? Y el mecanismo que les voy a explicar hoy, las EDBEs, o entidades de tenencia de valores extranjeros, es un mecanismo muy interesante para hacer esta aventura europea, como bien les diré después. 1. 2. ¿Cómo funciona esta estructura? Normalmente la estructura funciona mediante la filialización de una empresa española, es decir, una empresa en origen, argentina, panameña, invierte en España mediante la incorporación de una sociedad española, como muy bien ha explicado Julio, con un porcentaje de participación que deberá ser superior al 5%. Normalmente cuando hablamos de filiales de más de un 50%, pero eso no tiene trascendencia. Por tanto, tenemos un primer dibujo que es: yo me quiero internacionalizar, mi vía de negocio donde veo yo que tengo oportunidades es en Europa, y he decidido, en el caso de España y Argentina, en base a los convenios de doble imposición internacional, he decidido que esa aventura sea mediante poner una primera sociedad o incorporar una sociedad en España. En esa sociedad, que va a ser una filial de mi sociedad matriz, pues voy a participar en un porcentaje que va a ser superior al 5%. Muy bien. ¿Qué nos requiere esa estructura de TVs? Pues no muchos requisitos, pero os lo explicaré ahora. Como inciso, todo esto que voy a explicar hoy, que va a parecer probablemente maravilloso, bueno, pues aquí hicimos la estrategia, entre comillas, china. Lo copiamos esto. No lo copiamos de los chinos, sino que lo copiamos en España de nuestros amigos holandeses, de nuestros amigos luxemburgueses y de otras jurisdicciones en las que este tipo de estructura ya existe. Como les decía antes, estamos ante una sociedad que normalmente es una sociedad limitada, de la tipología que Julio ha explicado previamente, una sociedad que tiene como actividad o objeto social básicamente tener participaciones en otras sociedades. Por tanto, yo constituyo una sociedad española para hacer, por ejemplo, o tener la previsión de hacer otra inversión posteriormente desde España en Italia o en Francia. Por tanto, voy a incorporar el objeto social de esta sociedad, que va a gestionar y participar en otras entidades fuera de España. Puede ser en Europa y puede ser fuera de Europa también. ¿Qué requisitos formales tienen? Básicamente que se puede identificar perfectamente toda la cadena de socios. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay anexado un beneficio fiscal, el fisco, la administración tributaria, siempre quiere revisar quién hay detrás. Y veremos, como les decía antes, que el resultado de todo esto es maravilloso, porque prácticamente el resultado vía dividendos o capital gains que se operen dentro de la estructura, dentro de la sociedad española, o sociedad española que, como estamos denominando, es la TVE, pues el resultado va a ser una fiscalidad tendente a cero, por dividendos y por capital gains obtenidos en esas sociedades en las que a su vez participa la sociedad española, que tengan una actividad económica. Es decir, no puedo colgar de la sociedad española pura y simplemente otras entidades que tengan por ejemplo, una inversiones en bolsa, normales, no de participaciones importantes, ni que sean puramente financieras. Normalmente estaremos hablando de sociedades en las que invierto, en las que tengo a su vez una actividad operativa. Por lo tanto, si ese es el mecanismo, una sociedad española ETV que invierte en otras sociedades
fuera de España, se va a dar ese resultado maravilloso de prácticamente desfiscalizar lo que es el dividendo que pueda percibir la sociedad española o el capital gain que pueda recibir la sociedad española. Si pasamos a la siguiente transparencia, veremos, perfecto, que esta sociedad, además, que hemos constituido en España y que es una ETV, puede hacer otras actividades. Por tanto, desde un punto de vista de los costes de incorporación de una sociedad en España, no se van a incrementar los costes. Pura y simplemente lo que tengo que hacer es advertirle al asesor que me está incorporando a la sociedad en España que incorpore en el objeto social de la sociedad española el hecho de que ésta pueda tener o gestionar participaciones en entidades no residentes españolas. Es tan simple como eso. Además de realizar una serie de comunicaciones y además de incluir en lo que se denomina las cuentas anuales en España una serie de denominaciones. Pero no es algo muy complejo. Lo importante, como siempre, es tener la información antes, poder reaccionar antes y poder tener claro cuál es mi objetivo en relación con esa incorporación de una sociedad española desde el principio para poder organizarlo todo bien. Como les decía, fijaros, tenemos esa sociedad española que participa en otras sociedades fuera de España. Bien, eso no hace falta que lo haga desde el principio. Quizá desde un principio incorporo a la sociedad española, le pongo como objeto social adicionalmente este elemento y posteriormente, si mi plan de negocio dice que voy a ir a España, pero luego voy a ir a Italia o Francia o cualquier otro país, pues aprovecho que ya la tengo bien constituida desde el principio. En el momento en que la sociedad española participe en otra sociedad y los resultados de esa sociedad en un tercer estado puedan ser positivos, ¿qué va a suceder? Pues que las rentas que se obtengan por parte de esta sociedad española vía dividendos, es decir, utilidades que reciba de la sociedad participada, siempre que tenga más de un 5% en esa sociedad y sea una sociedad operativa, que esto es muy importante, es decir, una sociedad que se dedica a la fabricación de tornillos, por ejemplo, en Francia. Siempre que sea ese el caso, cuando los dividendos o utilidades vienen a la sociedad española, o incluso, mira, me ha ido también que al final, al cabo de un año y un día, pues decido vender mi negocio en Francia. Si este es el caso, cuando la sociedad española reciba el dividendo o la ganancia de capital derivada de esa sociedad en el tercer país, en España habrá una tributación del 1,25% solo. Es decir, prácticamente ese dividendo o capital gain no tendrá fiscalidad en España. Por otro lado, recordemos que para que la estructura funcione perfectamente, además, al final de la cadena tengo una sociedad argentina que tiene más de un 5% en la sociedad española. En ese caso, a su vez, cuando yo distribuya ese dividendo a favor de la Argentina, en España no va a tributar nada más. Se entenderá que en España no ha sido obtenido ese dividendo. En consecuencia, fijaros que tenemos potencialmente un dividendo de 10 unidades percibido de una sociedad francesa. En España solo paga el 1,25% al principio, cuando lo recibo, y cuando se va a Argentina, pues no tiene una fiscalidad adicional. Por tanto, el resultado, a consecuencia de toda la cadena del dividendo, es una fiscalidad agregada o sumada del 1,25%. Muy interesante, muy interesante. Por eso entendimos que cuando planteábamos este webinar, que era imprescindible o muy útil que les explicáramos esta figura de la ETV española para, uno, que ustedes desde un principio promovieran esta aventura europea vía España, no solo por el idioma, sino también por la utilidad de la estructura fiscal que les estamos explicando. Siguiente transparencia. Y aquí, porque al final una imagen vale más que 1000 palabras, digamos, un dibujo acerca de lo que podría ser de lo que les he explicado antes. Como la fiscalidad agregada es del 1,25, la despreciamos en el número de abajo. Pero fíjense que al final lo trascendente es que del dividendo inicial a lo que voy a recibir en la sociedad final, el resultado es que me lo llevo todo, que me lo llevo todo. Seguro que muchos de ustedes le están dando vueltas ahí. ¿Por qué España hace eso? Bueno, es muy sencillo. Antes les explicaba que lo copiamos en primera instancia
Pero no solo es eso, es decir, de una ETV, de una figura jurídica como esta, lo cierto es que al final se genera como consecuencia de todo esto una inversión. El dinero acostumbra a, en estructuras multinacionales, el dinero acaba viniendo a la ETV, el dinero se acaba quedando en parte en España, se acaba invirtiendo en España y, por tanto, al final es un mecanismo que, partiendo de la base de lo que está haciendo básicamente es mitigar el concepto de doble imposición, porque es algo que aquello que da cero es porque ya ha pagado previamente, ¿vale? Estamos hablando de dividendos, por tanto, de algo que ya pagó impuestos en su día. La estructura de ETV lo que está es eliminando las dobles imposiciones, por tanto, ahí no hay trampa ni cartón. Y adicionalmente, no hay trampa ni cartón, pero el dinero viene a España. Con ese dinero que viene a España, es verdad que en muchos casos el dinero también se va al origen, en Argentina hablábamos en este caso, o Panamá, porque son dos países con los que este esquema funciona perfectamente por tener convenio de la imposición entre España y Panamá, pero normalmente, y España y Argentina, pero normalmente una parte sí se queda en España y se desarrollan desde España esas inversiones. Por tanto, para España son mecanismos muy útiles. Hay ETVs con nombres muy conocidos, que ahora no voy a decir por un tema de privacidad, pero que al final acreditan perfectamente que, siendo sí un instrumento puramente fiscal, al final lo que determina es que las inversiones en gran parte se queden o en parte se queden en España, por lo cual es un mecanismo que es muy útil y es un mecanismo que desde un punto de vista de política financiero-fiscal tiene mucho sentido. No sé si tengo otra transparencia o no. Yo, a la vez que, al igual que Julio, he sido muy rápido, pero por suerte tenemos la parte de las, digamos, de las preguntas finales. Esta parte, el punto 7, visados de inversor y de emprendedores, Julio Rocafuy tendrá el placer de exponernos 4 líneas acerca de este elemento. Gracias. Gracias, Jordi, por la explicación de la CTV. Y bueno, Julio, no sé si querés dar una finalización con el tema de los visados, cortito. Así ya pasamos a la parte de preguntas. Sí, muy rápido, muy rápido. Ni Jordi ni yo somos especialistas en este área. Para esto tenemos en Cassin, España, tenemos un departamento especializado en inmigración y en movilidad de trabajadores especialmente cualificados. Únicamente decir que el sistema para obtener la residencia más sencillo y más rápido, también el más caro, es el de la obtención de la residencia a través de la Golden Visa. No es una inversión que se requiere tanto en compañías como en bienes inmuebles de más de $500.000 de euros, a través del cual obtenemos un visado para entrar y salir tanto del territorio español como de todo el territorio Schengen de la Unión Europea las veces que queramos y sin límite en el tiempo. Luego, aparte de esto, también tenemos el visado de emprendedores, que tiene una serie de requisitos en cuanto a edad y el currículum, digamos, del inversor en cuanto a cualificación, capacidad, años trabajados, futuros salarios en España, etcétera, etcétera, y salarios cobrados hasta la fecha en el país de origen, etcétera, etcétera, en virtud de la cual se pueden obtener tanto el visado de emprendedor como la Golden Visa, que son los más utilizados para este tipo de inversiones en España. De todas formas, cualquier pregunta, ampliación, aclaración sobre este asunto, estaremos encantados de resolver las dudas a través del departamento correspondiente de Cassin, ya digo, el de inmigración y movilidad de trabajadores especialmente cualificados. Perfecto, Julio, muchas gracias. Bueno, ahí dejo igual los datos de contacto, tanto, bueno, generales de Cassin. Después igual vamos a compartir los mails de Julio, Jordi y el mío. Y ahora sí, Sergio o Guillermo, no sé si quieren retomar para la parte de las preguntas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Julio y Jordi. Y entonces acá tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar los asistentes, así que se las voy pasando. Empiezo por el final. Vos decías, Julio, el tema de las visas, Golden Visa y visa de emprendedor. Me parece que es un tema interesante, sí. Que la Golden Visa, según entendimos, era entonces
una inversión que será de un inmueble de 500.000 euros. Sí. O de no inmueble. Puede ser. No, vamos a ver, es una inversión en un inmueble o bien también se puede hacer una inversión en una compañía, pero el mínimo son 500.000 euros. Es verdad que estos 500.000 euros los solicita, por ejemplo, en una unidad familiar, lo solicita uno de los miembros de la unidad familiar y se puede extender al resto, ¿de acuerdo? Pero ese es el mínimo. Se puede invertir a lo mejor en un inmueble que tenga un valor de 1 millón de euros, por ejemplo, en el cual medio millón se invierte directamente en efectivo y el resto a través de financiación hipotecaria, por ejemplo, pero la inversión mínima tiene que ser medio millón de euros. Muy bien, ese es un punto clave que nos han consultado varios asociados y me interesaba puntualizarlo. Y el tema de visa emprendedores también es otro punto que vos mencionaste. Ahí ya no habría un monto mínimo, sino que es más vale la cualificación de los emprendedores, ¿no? Sí, efectivamente. Eso además varía en función de la edad, del salario, del currículum, incluso del puesto, la cualificación en la anterior empresa, del solicitante, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, acá tengo otras preguntas que me hacen llegar. Este sería para Jordi, por tema fiscal. ¿Qué impuesto a las rentas paga un SL y una SA? El mismo impuesto. El tipo general es el 25%. 25%. Es verdad que hay regímenes especiales, pero para tener en la cabeza y en la retina cuál es el tipo general en España es el 25%. Sobre el resultado positivo. Si tengo resultado negativo, una ventaja, entre comillas, nunca es ventaja tener resultado negativo, pero en un plan de negocio eso puede suceder. La ventaja es que los resultados negativos se pueden compensar a perpetuidad, toda la vida. No por un periodo de 5 o 10 años, sino que es extendible a perpetuidad. Interesante. Correcto. O sea, aquí se llama la absorción de quebranto, digamos. Correcto. Aquí se la llama... absorción de quebranto la podés hacer a perpetuidad y no en un periodo limitado como es acá en la Argentina. Perfecto. Correcto. Aquí se denomina la compensación de bases imponibles negativas. Aquí, más sofisticado, pero lo entendemos. Pues el idioma tiene esa particularidad. El quebranto. Lo podemos entender. ¿Y cuánto pagan los trabajadores? Que es uno de los temas que preocupa aquí a los empresarios argentinos. ¿Cuánto es la carga de cargas sociales, aquí se llama, por incorporar a un trabajador? Las cargas sociales en Europa son muy relevantes. En España no es de los peores países, pero aún y así es un 33% aproximadamente sobre el salario del trabajador, el importe que debes adicionar como más coste. ¿Estoy en lo cierto, Julio? ¿Es 33% sí. Actualmente? Aproximadamente, sí. Sí. O sea, un trabajador que gana 100, el empresario tiene que aportar 33. Correcto. ¿Y el trabajador cuánto? De los 100, ¿se le resta algo al trabajador? No, pues aquí aporta una parte el trabajador y una parte el empresario para configurar el total de cargas sociales. Hay un trabajador de bruto 100, ¿el trabajador recibe los 100 o recibe 90? El trabajador es un 1, algo, ¿no? Sí. Poco. Sí, poco. Sí, es poco. O sea, poca cosa. De 100 cobrará 98 y el empresario pone 33. Ojo, a su vez, está la parte de seguridad social, que esto digamos que lo llevan también nuestros compañeros de CASIN, de la parte de laboral y seguridad social, pero al trabajador no le vas a pagar 100, le vas a pagar 100 menos ese porcentaje pequeño de seguridad social, menos la retención por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y la retención por el impuesto sobre la renta de las personas físicas equivale o tiende a equivaler a la escala en la que tributan los salarios. Y la escala en la que tributan los salarios en España va aproximadamente del 15% hasta el 48%. Por tanto, si nos fuéramos... Muy importante. Llega a 48 llega, para tener una idea, llega el que gana cuánto, por ejemplo. Claro, el que gana por encima de 60.000 euros, alguna parte de su salario estará retenida al tramo máximo, pero luego el importe de la retención irá por tipos medios. Alguien con un salario, para llegar al 48 de retención, la retribución que debes percibir es muy elevada.
podríamos estar hablando perfectamente, para llegar a un tipo medio, estaríamos hablando de perfectamente 300.000 euros, ¿de acuerdo? Para llegar a ese tipo medio de gravamen. Alguien que cobre 100.000, ¿de acuerdo? Estaría en un tipo de retención que no sobrepasaría el 30%. Estamos hablando de importes anuales, 100.000 euros anuales. Siempre, sí, siempre anuales. Para aclararlo, ¿no? Bien. Ok, sigo viendo acá, yo sintetizo las preguntas, se dan cuenta, yo leo acá y se las doy condensadas para que les sea más fácil a los expositores, ¿no? ¿Qué opina, Carolina, de esta síntesis usted? ¿Cómo es en Panamá, por ejemplo, los costos de los trabajadores, sabe, no? Porque acá tenemos un ejemplo de Sudamérica que es Paraguay. Paraguay se llama el país de los 3-10, porque tiene 10% de IVA, 10% de impuesto a las ganancias y 10% de cargas sociales. O sea que 10, 10 y 10. Aquí en Argentina tenemos números mucho más altos. Pero bueno, ¿cómo es en Panamá, Carolina? Mira, en Panamá no te lo puedo decir porque conozco mucho más España que Panamá en cuestión de, vamos, de los contratos de los trabajadores. Entonces, digo que dice que trabajó en Panamá. Me sumo para ayudar. Más o menos en Panamá está alrededor del 23%, digamos, tanto de lo que se le saca al trabajador como después el 20 y pico por ciento que la empresa aporta también. Son un poquito más bajas las tasas de seguridad social, riesgo educativo y bueno, el impuesto sobre la renta también, como decía Jordi, va en una tablita de porcentaje. Nos vamos un poco de los impuestos para un poquitito para Julio, porque este impuesto es medio denso el asunto, ¿no? Bueno, acá me preguntan si alguien tiene una cuenta bancaria en Argentina en un banco español, digamos, aquí se llama banco francés, pero es el BBVA. Supongamos que una persona tenga cuenta en el BBVA, ¿se puede evitar viajar a España para abrir una cuenta allá o tiene que ir a la presencial, como decía Julio, que a veces te piden una presencial, alguien que tiene una cuenta aquí? No, tiene que ser una cuenta en entidad bancaria en territorio español. Español, o sea que tiene que ir a España. Sí. Tiene que venir a España o, como he dicho antes, últimamente estamos consiguiendo aperturar cuentas a través de entrevistas online. No en todas las entidades, pero se puede conseguir también. Bien. Me pregunta si las sociedades limitadas en algún momento hay que hacer el aporte de constitución social, más allá de para que la creación no haga falta aportarlo todo. Sí, obviamente sí. En algún momento hay que hacerlo. Sí, en algún momento hay que hacerlo. Bien. Bueno, básicamente, ¿cómo es el tema de la información fiscal por el acuerdo de doble imposición que la Argentina tiene con España? ¿Qué información fiscal cruzada se dan a los fiscos? Y no sé si aquí en Argentina siempre está el tema del el reporte fiscal de los fiscos extranjeros para con los inversores argentinos afuera. ¿Cómo es en el tema de España? Es así. En España, cuando hay operaciones con terceros países, estás siempre informando. Informas, como decía Julio, cuando la inversión extranjera se incorpora, identificas, y lo de los números de identificación fiscal que decía Julio no es porque sí, es porque en España tenemos una administración tributaria muy informatizada, la informática es muy mala para el tema de los impuestos, todo se cruza. Luego, cuando tenemos una utilidad que vamos a repartir o atribuir al socio argentino, se rellena otro formulario, de forma anual se rellena una declaración de inversión extranjera, por tanto, en las declaraciones del impuesto sobre sociedades se incorpora también el número de identificación fiscal de la sociedad extranjera. En consecuencia, la información que España, los asesores aportan en relación con esas inversiones extranjeras es toda. Luego, ¿qué hace el fisco español con esa información? A priori es la cláusula de intercambio de información es general. Por tanto, debería, no es modelo FATCA, pero debería esa información llegar a Argentina. Bien, es importante aclararlo porque bueno, es una pregunta que aquí preocupa bastante. Bueno, y una palabrita más sobre las ETBE,
es la estrella, digamos, fiscal, ¿no es cierto?, para España, que tú lo has explicado también. Me pregunto acá si puede realizar otras actividades. Creo que quedó aclarado con la exposición tuya, se puede realizar perfectamente otras actividades. Correcto, correcto. En el objeto social de la sociedad incorporada española se pueden incorporar todos los objetos sociales que uno desee realizar y añadir el de la TV. Por tanto, una sociedad cualquiera limitada, como exponía Julio, puede servir para hacer de TV y para todo aquello que yo necesite. Bien. Bueno, muy bien. Y acá como somos no somos suizos, pero somos muy puntuales y estamos prácticamente en la hora, como hemos dicho, y creo que las exposiciones han sido brillantes y que han aclarado todos los puntos con una claridad muy clara, digamos, para la redundancia. Así que bueno, si les parece, damos por terminado hoy esta experiencia por primera vez que hacemos tripartita gracias a la tecnología, y que no se ha cortado la energía eléctrica ni en España, ni en Panamá, ni en Argentina, así que quiere decir que el mundo sigue andando a pesar de todas las amenazas energéticas que nos están diciendo ahora en todos los portales a raíz de este conflicto que esperemos que se termine con todo. Muchísimas gracias a todos ustedes, como ya hemos hecho en la introducción. Placer en conocerlos, a los que no nos conocíamos, que nos estamos conociendo hoy, y a vuestra disposición para los que quieren en Argentina, y nos tomamos también nosotros el atrevimiento de tenerlos a ustedes como consulta permanente para las inquietudes que tengamos, tanto en Panamá como en Madrid. Ustedes están puntualmente en Madrid, a pesar de tener nombre... No, estamos en Madrid y en Barcelona. En Madrid y Barcelona, perfecto. Sí, en Madrid y en Barcelona. El nombre Jordi suena muy catalán, y de hecho lo es. Rocafull también suena bastante catalán. Pero no soy catalán, soy andaluz. Un poquito. Rocafull es un poquito catalán. Es un poquito catalán también. Y yo no, yo soy de Quilmes, así que... Bueno, muy bien. No, realmente yo estoy en la sede de Madrid y Jordi está en la sede de Barcelona, pero en cualquier caso es igual, estamos constantemente en comunicación, y en Madrid y en Barcelona cada uno de nosotros. Sí. Correcto. Eso también agradecerte, Guillermo, por la oportunidad de trabajar junto a la Cámara, también agradecerle a Liliana por el contacto, a Sergio y a Carolina también, y bueno, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, y bueno, como siempre a Julio y a Jordi por estas explicaciones buenísimas de Casim España, perdón. Así que, bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes, que lo pasen muy bien, buenos días y buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Gracias, un placer. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.